La igualdad de derechos ha sido establecida por la naturaleza. La sociedad, lejos de intervenir en ello, no hace sino preservarla contra el abuso de la fuerza, que convierte la igualdad en una ilusión. 4. La libertad es el poder que el hombre tiene para ejercer a su gusto todas sus facultades. Su norma es la justicia, sus límites los derechos de los demás, su principio la naturaleza y su salvaguardia la ley. 5. El derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a manifestar sus opiniones, ya sea por medio de impresos, ya sea por cualquier otro medio, son consecuencias necesarias del principio de libertad del hombre. Tan es así que la necesidad de enunciarlas supone o la presencia o el recuerdo reciente del despotismo. 6. La propiedad es el derecho que tiene cada ciudadano de gozar y de disponer de la porción de bienes garantizada por la ley. 7. El derecho de propiedad está limitado, como todos los demás, por la obligación de respetar los derechos de los otros. 8. Este derecho no puede perjudicar ni a la seguridad, ni a la libertad, ni a la existencia, ni a la propiedad de nuestros semejantes. 9. Todo comercio que viola este principio es esencialmente ilícito e inmoral. 10. La sociedad está obligada a garantizar la subsistencia de todos sus miembros, ya sea procurándoles trabajo, ya sea asegurando los medios de existencia de aquellos que no están en condiciones de trabajar. 11. Los ciudadanos que tienen cubiertas abundantemente sus necesidades están obligados a ayudar a aquellos otros que carecen de lo necesario. Pertenece a la ley determinar el modo de que esta deuda debe ser satisfecha. 12. Los ciudadanos cuyas rentas apenas excedan de lo necesario para su subsistencia serán dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los demás están obligados a sostenerlos progresivamente en proporción a sus recursos. 13. La sociedad debe favorecer con todo su poder los progresos de la razón pública y poner la enseñanza al alcance de todos los ciudadanos. 14. El pueblo es soberano. El gobierno es su obra y su propiedad. Los funcionarios públicos son sus empleados. El pueblo puede, cuando lo desee, cambiar su gobierno y destituir a sus mandatarios. 15. La ley es la expresión libre y solemne de la voluntad del pueblo. La ley es igual para todos. 17. La ley solo puede prohibir lo que es nocivo para la sociedad. No puede, sin embargo, ordenar lo que es útil. 18. Toda ley que viole los derechos imprescriptibles del hombre es esencialmente injusta y tiránica. No es una ley. 19. En todo Estado libre, la ley debe, sobre todo, defender la libertad pública e individual contra el abuso de autoridad de aquellos que gobiernan. Toda institución que no suponga al pueblo bueno y al magistrado corruptible está viciada. 20. Ninguna parte del pueblo puede ejercer el poder del pueblo entero, pero el voto que esa parte expresa debe ser respetado como el voto de una parte del pueblo que debe concurrir a formar la voluntad general. Cada sección del soberano reunida debe gozar del derecho de expresar su voluntad con entera libertad. Es esencialmente independiente de todas las autoridades constituidas y dueña de organizar y reglamentar sus deliberaciones. 21. Todos los ciudadanos son admisibles para todas las funciones públicas, sin ninguna otra distinción que la de sus virtudes y la de sus talentos, sin ningún otro título que el de la confianza del pueblo. 22. Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho para concurrir al nombramiento de los mandatarios del pueblo y a la formación de la ley. 23. Con objeto de que los derechos no sean puras ilusiones, ni la igualdad una quimera, la sociedad debe retribuir a los funcionarios públicos y hacer de modo que los ciudadanos que vivan de su trabajo puedan asistir a las asambleas públicas a las que les reclama la ley, sin comprometer su existencia ni la de su familia. 24. Todo ciudadano debe obedecer religiosamente a los magistrados y a los agentes del gobierno cuando estos son órganos o ejecutores de la ley. 25. Pero todo acto contra la libertad, contra la seguridad o contra la propiedad de un hombre ejercido por cualquiera, incluso en nombre de la ley, fuera de los casos determinados por ella,
y de las formas que ella prescribe es un acto arbitrario y nulo. El propio respeto a la ley prohíbe someterse a él, y si se trata de ejecutarle por medio de la violencia, es lícito rechazarle por la fuerza. 26. Corresponde a todo individuo el derecho de presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública. Aquellos a quienes tales peticiones son dirigidas están obligados a resolver acerca de los puntos objeto de tales peticiones, pero en ningún caso pueden prohibirlas, restringirlas o condenar su ejercicio. 27. La resistencia a la opresión es una consecuencia de los otros derechos del hombre y del ciudadano. 28. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros está oprimido. Hay opresión contra cada miembro del cuerpo social cuando está oprimido el cuerpo social. 29. La insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indeclinable de los deberes para el pueblo y para cada una de las partes del pueblo cuando el gobierno viola los derechos del pueblo. 30. Cuando un ciudadano carece de garantía social, recobra el derecho natural de defender por sí mismo todos sus derechos. 31. En uno y otro caso, subordinada a determinadas formas legales, la resistencia a la opresión constituye el mayor refinamiento de la tiranía. 32. Las funciones públicas no pueden ser consideradas como distinciones ni como recompensas, sino como deberes públicos. 33. Los delitos de los mandatarios del pueblo deben ser severamente y fácilmente castigados. Nadie tiene derecho a pretender ser más inviolable que los demás ciudadanos. 34. El pueblo tiene derecho a conocer todas las actuaciones de sus mandatarios. Estos deben darle fiel cuenta de su gestión y someterse respetuosamente a su juicio. 35. Los hombres de todos los países son hermanos, y los diferentes pueblos deben ayudarse entre sí según su poder, al igual que los ciudadanos de un mismo estado. 36. Aquel que oprima a una sola nación será declarado enemigo de todas. 37. Aquellos que hacen la guerra a un pueblo para detener los progresos de la libertad y aniquilar los derechos del hombre deben ser perseguidos por todos, no ya como enemigos ordinarios, sino como asesinos y bandidos rebeldes. 38. Los reyes, los aristócratas, los tiranos, cualesquiera que sean, son esclavos rebelados contra el soberano de la tierra, que es el género humano, y contra el legislador del universo, que es la naturaleza. Sobre la Constitución, 10 de mayo de 1793. El hombre ha nacido para ser feliz y para ser libre, y en todas partes es esclavo y desgraciado. La sociedad tiene por objetivos la conservación de sus derechos y el perfeccionamiento de su ser, y en todas partes la sociedad le degrada y le oprime. Ha llegado el momento de recordar sus verdaderas obligaciones. Los progresos de la razón humana han preparado esta gran revolución. A vosotros incumbe especialmente el deber de activarla. Para llevar a cabo nuestra misión, tenéis que hacer precisamente todo lo contrario de lo que se ha hecho antes de vosotros. Hasta hoy el arte de gobernar no ha sido más que el arte de despojar y de esclavizar a la mayoría en beneficio de la minoría. Y la legislación, el medio para reducir esos atentados, ha sido su método. Los reyes y los aristócratas han desempeñado muy bien su oficio. A vosotros corresponde ahora desempeñar el vuestro, es decir, hacer felices y libres a los hombres por medio de las leyes. Proporcionar al gobierno la fuerza necesaria para que los ciudadanos respeten siempre los derechos de los ciudadanos y actuar de modo que nunca el propio gobierno pueda violarlos. Este es, en mi opinión, el doble problema que el legislador debe procurar resolver. El primero me parece muy fácil. En cuanto al segundo, podría considerarse insoluble si al consultar los acontecimientos pasados o presentes no nos remontásemos a sus causas. Repasad la historia. En todas partes podréis ver a los magistrados oprimiendo a los ciudadanos y al gobierno devorando la soberanía. Los tiranos hablan de sedición. El pueblo se queja de la tiranía. Cuando el pueblo se atreve a quejarse de lo que sucede, mientras los abusos de la opresión le proporcionan su energía y su independencia. Ruego a Dios que pueda conservarla siempre, pero el reinado del pueblo es de un día. El de los tiranos abarca la totalidad de los siglos. Mucho se ha hablado de anarquía y después de la revolución del 14 de julio de 1789,
y sobre todo después de la Revolución del 10 de agosto de 1792. Pero yo afirmo que no es la anarquía el origen de la enfermedad de los cuerpos políticos, sino el despotismo y la aristocracia. Considero que, por mucho que hayan dicho de ella, solo ha sido a partir de esta época tan calumniada cuando hemos tenido un comienzo de leyes y de gobierno, a pesar de los disturbios que no son otra cosa que las últimas convulsiones de la monarquía agonizante y la lucha de un gobierno infiel contra la igualdad. La anarquía ha reinado en Francia desde Clovis hasta el último Capeto. ¿Por qué? ¿Qué es la anarquía sino la tiranía, que hace descender del trono a la naturaleza y a la ley para colocar en su puesto a unos hombres? Los males de la sociedad nunca vienen del pueblo sino del gobierno. ¿Podría acaso ser de otro modo? El interés del pueblo es el bien público, el interés del hombre que tiene una cierta posición es un interés privado. Para ser bueno, el pueblo solo necesita preferirse a sí mismo a todo lo que no es él. Para ser bueno, el magistrado tiene necesariamente que sacrificar su interés al pueblo. Si me dignase responder a determinados prejuicios absurdos e inhumanos, demostraría que no son sino el poder y la opulencia los que engendran el orgullo y todos los demás vicios, que los guardianes de la virtud no son sino el trabajo, la mediocridad y la pobreza, que los deseos del débil no tienen por objeto sino la justicia y la protección de leyes bienhechoras, que el débil solo estima las pasiones de la honestidad, que las pasiones de los poderosos tienden a elevarse por encima de las leyes justas o a crear leyes tiránicas. Demostraría, en fin, que la miseria de los ciudadanos no es otra cosa que el crimen de los gobernantes, pero fundo en un solo razonamiento la base de mi teoría. El gobierno ha sido instituido para hacer respetar la voluntad general, pero los hombres que gobiernan poseen una voluntad individual y toda voluntad tiende a dominar. Si empleasen con ese fin la fuerza pública con que están armados, el gobierno se convertiría en el azote de la libertad. Debéis, pues, concluir que el primer objetivo de toda constitución debe ser defender la libertad pública e individual contra el propio gobierno. Es precisamente este objetivo el que han olvidado los legisladores. Todos ellos se han ocupado del poder del gobierno, ninguno ha pensado en los medios para hacerle volver a su auténtica significación. Han tomado infinitas precauciones contra la insurrección del pueblo y han estimulado con todo su poder la rebelión de sus delegados. Ya he indicado las razones de ello. La ambición, la fuerza y la perfidia han sido los legisladores del mundo. Estos legisladores han esclavizado hasta la razón humana al depravarla y la han hecho cómplice de la miseria del hombre. El despotismo ha producido la corrupción de las costumbres y la corrupción de las costumbres ha sostenido al despotismo. En tal estado de cosas primarán los que vendan su alma al más fuerte para legitimar la injusticia y consolidar la tiranía. Con él la razón no será sino locura, la igualdad anarquía, la libertad desorden, la naturaleza una quimera, el recuerdo de los derechos de la humanidad sedición. Con él existirán bastillas y cadalsos para la virtud, palacios para el libertinaje, tiranos y carros triunfales para el crimen. Con él habrá reyes, curas, nobles, burgueses y canalla, no habrá pueblo ni habrá hombres. Observad a aquellos legisladores a quienes el progreso de los conocimientos públicos parece haber obligado a rendir algunos homenajes a los principios. Observad si no han empleado su habilidad en eludirlos cuando ya no podían acompasarlos a sus ambiciones personales. Observad si han hecho otra cosa que modificar las formas del despotismo y los matices de la aristocracia. Han proclamado fastuosamente la soberanía del pueblo y lo han encadenado. Incluso reconociendo que los magistrados son sus mandatarios, los han tratado como sus dominadores y como sus ídolos. Todos han coincidido en suponer al pueblo insensato y sedicioso, y esencialmente sabios y virtuosos a los funcionarios públicos. Podríamos encontrar ejemplos asombrosos en el seno de nuestra revolución y hasta en la misma conducta de los legisladores que nos han precedido, sin necesidad de ir a buscarlos entre las naciones extranjeras. Observad con qué infamia elogiaban la monarquía, con qué imprudencia predicaba la confianza ciega en los funcionarios públicos corrompidos, con qué insolencia envilecían al pueblo, con qué ferocidad lo asesinaban. Sin embargo, observad de qué lado se encontraban las virtudes cívicas, recordad
los generosos sacrificios de los indigentes y la vergonzosa avaricia de los ricos. Recordad la sublime abnegación de los soldados y las infames traiciones de los generales, el coraje invencible, la magnánima paciencia del pueblo y el cobarde egoísmo, la odiosa perfidia de sus mandatarios. Pero no nos asombremos demasiado de tantas injusticias. ¿Cómo podían respetar a la humanidad, amar la igualdad y creer en la virtud si acababan de salir de una erupción tan profunda? Nosotros, desdichados, nosotros, levantamos el templo de la libertad con manos aún señaladas por las cadenas de la esclavitud. ¿Qué era nuestra antigua educación sino una continua lección de egoísmo y de necia vanidad? ¿Qué eran nuestras costumbres y nuestras pretendidas leyes sino el código de la impertinencia y de la bajeza, donde el desprecio a los hombres estaba sujeto a una especie de tabla de valores y graduado según normas tan singulares como numerosas? Despreciar y ser despreciado. Rebajarse para dominar. Unas veces esclavos y otras tiranos. Ora de rodillas ante un amo, ora pisoteando al pueblo. Tal era nuestro destino, tal era nuestra ambición. Nosotros que éramos nada menos, hombres bien nacidos u hombres bien criados, honradas gentes y gentes como se debe ser, hombres de leyes y financieros, togados u hombres de espada. Habría, pues, que asombrarse si tantos comerciantes estúpidos y tantos burgueses egoístas conservasen todavía hacia los artesanos ese insolente desdén que los nobles prodigaban a los propios burgueses y a los propios comerciantes. ¡Oh, el noble orgullo! ¡Oh, la buena educación! He aquí, sin embargo, por qué se encuentran detenidos los destinos del mundo. He aquí por qué el seno de la patria está siendo desgarrado por los traidores. He aquí por qué los feroces satélites de los déspotas de Europa han devastado nuestras cosechas, incendiado nuestras ciudades y asesinado a nuestras mujeres y a nuestros hijos. La sangre de 300.000 franceses ha corrido ya. Todavía puede correr la sangre de otros 300.000 para que el simple obrero no se pueda sentar en el Senado junto al rico comerciante de granos, para que el artesano no pueda votar junto al ilustre negociante o al presuntuoso abogado en las asambleas del pueblo, y para que el pobre, inteligente y virtuoso no pueda conservar la actitud de un hombre ante un rico, imbécil y corrompido. Recurrís a los poderosos para no tener iguales. ¡Insensatos! ¿Creéis acaso que los tiranos aceptarán todos los cálculos de vuestra triste vanidad y de vuestra cobarde avaricia? ¿Creéis que el pueblo que ha conquistado la libertad, que derramaba su sangre por la patria, cuando vosotros dormíais en la desidia, o cuando conspirabais en la oscuridad, se dejará encadenar, matar de hambre, degollar por vosotros? No. Si no respetáis ni la humanidad, ni la justicia, ni el honor, conservad al menos algún cuidado por vuestros tesoros, cuyo único enemigo es la miseria pública, que vosotros agraváis con tanta imprudencia. Pero, ¿hay algo que pueda conmover a un esclavo orgulloso de su condición? La voz de la verdad, tronando en los corazones corrompidos, recuerda los sonidos que retumban en los sepulcros y que no pueden despertar a los cadáveres.